Qué bien que estén con todos nosotros en este programa en singular y hoy con una entrevista muy amable al padre Luis Fernando Palacio. Palacio, porque usted me dice que no es Palacio, sino Palacio. Palacio solito, sin la S. Exactamente, quien tiene una historia bien interesante que es bueno que la comparta acá con toda la teleaudiencia. Claro. Bueno, padre, ¿cómo está el día de hoy? Súper bien, Miriam, gracias a mi Dios, bendecido, sorprendido de lo bien que estamos. Qué bien, padre. Bueno, hablamos la semana anterior de cómo usted, después de que se ordenó, pasó por varias parroquias bien difíciles. Hablamos de la parroquia Granizal, donde habían jóvenes en conflicto, y luego llegó a la parroquia de San Diego, también a encontrarse con una situación social un poco difícil, pero con algunas diferencias, porque usted allá tuvo un logro maravilloso con estas bandas, con estos grupos que estaban en conflicto, ¿no? Sí, Miriam, yo pienso que ahí se nota la incidencia de Dios en una comunidad a través de un sacerdote. Yo pienso que yo dejé la pasión mejor de la que la encontré, asimismo dejé San Diego mejor de lo que lo encontré. Cuando el sacerdote se ofrece, se entrega, Dios hace su obra, con toda seguridad Él hace su obra, de proponer la reconciliación y la sana convivencia como un estilo de vida. Pero usted logró pacificar en la parroquia de San Diego esas bandas que estaban en conflicto, ¿no? Lamentablemente, cuando cayeron los tres principales del grupo, o sea, no se salvaron. A ellos allá los puso en manos de Dios en sus exequias y lo demás. Sobre todo cuando faltan los dos más fuertes, que murieron juntos y que les cumplí la promesa de ir al Parque La Milagrosa a darle la bendición allí en su auto, ahí recién asesinados. Entonces sí, el barrio quedó muy bien, quedó muy lindo y yo creo que la gente recuerda eso. Pero lamentablemente, a ver, unos se convirtieron y hoy por hoy son casados y tienen su linda familia. De hecho, hace poquitico estuve en San Diego celebrando una Eucaristía y allí saludé a varios. Ellos alcanzaron conversión, alcanzaron rectificar la vida, de pronto no reincidieron y la vida les dio otra oportunidad. Pero sí, lo que fue a Leo, a Juan, a Marlon, ellos sí no tuvieron esa oportunidad y les celebré su Pascua. Ajá. Otra manera de seguir viviendo al lado de Dios. Ya la gente también se apegó a usted, lo quería, admiraba la labor que estaba haciendo, pero ¿por qué también salió de allí, padre? ¿Qué pasó? Muy particular, Miriam. En esa parroquia yo pedí cambio, yo renuncié prácticamente. A las dos parroquias anteriores donde he estado, pero sin contar Villanueva, sino esta y la de Andalucía, yo presenté el despacho arzobispal como ya cartica que ya era justo. Ajá. Porque como era tanto tiempo, sí, como uno ve, y creo que tú también lo has visto, la dinámica de cambios en Medellín es muy grande. Y yo empecé a darme cuenta que yo no estaba como dentro de esa dinámica de cambios. Claro, pues yo pienso que con todo respeto, con mucho respeto, para un obispo es signo de tranquilidad saber que en una parroquia difícil tiene un sacerdote que está amañado, que está estable, que está firme. Ajá. Entonces para yo eso es un signo como de relativa paz, pienso yo. Entonces yo lo que fue en la parroquia de San Diego, en la parroquia de Las Victorias, yo presenté cartica de renuncia. Así es, y le tocó pasar de nuevo por otras parroquias donde se encontró con problemas iguales de violencia, de drogas y algo muy importante, padre, de brujería. Sí. Incluso usted no fue inmune a ataques del oscuro, como usted dice. Hablemos de eso. Sí, ve, en la parroquia de San Diego, como en todas las parroquias, he cultivado un semillero de muchachos que terminan siendo como hijos de uno, ellos lo quieren a uno, como uno los quiere a ellos, hasta termina uno como si fuera uno un tío, dándoles cada 8 días el famoso dominguero, no un pago, sino un dominguero, tenga su dominguerito, Entonces, en esta parroquia también tuve ese semillero de muchachos. Hoy por hoy está pues Andrés Torres, todo un profesional, casado con su hija,
Él era el principal de todos, pero detrás de Andrés estaban una serie de muchachos muy buenos todos, de hogares muy sencillos, y dentro de esos muchachos estaban los famosos chilos, los hijos de Chila, por eso les decíamos chilos, porque eran los hijos de Chila, muchachos muy sanos, muy queridos, Carlitos y vea, hombre, y se me olvida el nombre del otro, el otro murió hace como 2 años. Ajá. Y con el Chilo grande, el famoso Chilo, con él percibimos el tema de la brujería. Sí, en San Diego nos encontramos con el tema de la brujería y en la persona del Chilito le ayudamos mucho en ese tema. Entonces pasó con él una cosa en particular y era que él sentía que sus noches eran angustiosas, como que no conciliaba el sueño y lo demás. Y el caso particular fue un día donde él entró a bañarse para irse como a ayudarme en la parroquia a hacer alguna tarea. Y cuando él se bañaba y se pasó el jabón por aquí, por el pecho, él sintió un ardor muy profundo. Y apenas se miró de una manera, pero muy artesanal, como si fuera hecho a computador, aquí escrito en su pecho, con una microcuchilla, y eran 2 líneas seguidas, decía, no más, no más. Entonces él llegó y me mostró eso. Yo conservé fotos de eso y te aseguro que si esculco celulares, ahí tengo que encontrar esa foto, yo la tengo. Y era impresionante lo que decía aquí, no más. Y ahí fue por el ardor que él sintió eso se lo hicieron durante la noche. Exactamente, pero usted mismo no fue inmune. ¿Cómo es eso de que en Semana Santa se quedaba sin voz? Ah, epa, sí, qué memoria, Miriam, por Dios la tuya. Miriam, sí, ni yo fui inmune. La gente puede recordar un testimonio muy claro del ataque del oscuro, del detractor, del enemigo de la gracia. Y era que como cosa particular, en los tiempos fuertes de la parroquia, especialmente Semana Santa, este muchacho que ves aquí se quedaba mudo. A mí se me iba la voz. Entonces yo interpretaba eso como una acción del enemigo para que yo no predicara, para que yo me quedara quieto. Entonces yo pensaba una cosa, mi oración y mi predicación pone muy mal al enemigo, porque lo amilana a él, lo aquieta. Pero él también, como pasó hace pocos días, allí en Medio Oriente, Israel estaba desprevenido, un pueblo tan capaz de la defensa, tan capaz del ejército, y desprevenidamente con esos misiles, mire todo el mal que le hicieron. Así me pasó a mí. Yo estaba como desprevenido, y resulta que yo empecé a notar que en las Semanas Santas, porque créeme que mi predicación es muy fuerte, y mi predicación en esos días es muy, digámoslo, hasta apasionada y muy convincente, Miriam, y me empecé a dar cuenta que en las Semanas Santas, en fiestas patronales, en Navidad, a mí se me iba la voz. Yo me enfermaba. Era el resultado del detractor del oscuro para que yo no predicara. ¿Te tocaba llamar a otro sacerdote para que me lo tocaba ayudara, no? pedir auxilio. Oh, por Dios. Me tocaba pedir auxilio. Pero te cuento, esto ha pasado en todas las parroquias. Aquí en Villanueva, en Copacabana, iba muy bien yo en una Semana Santa, cuando ¿cómo te parece que el Viernes Santo, después de la procesión del Via Crucis, automáticamente yo sin voz, yo solito en la parroquia, siempre he estado solito, nunca he tenido un asistente. Estos 28 años me los gocé, me los disfruté solito. Entonces yo confesaba, yo hacía de todo. Entonces aquí en el canal se han asustado mucho porque en los retiros, que ya son 3, yo me quedo confesando hasta la 1, 2, 3 de la mañana. El de Semana Santa hasta las 3 de la mañana confesando. Yo ya estaba acostumbrado a eso. Entonces, como estaba solito, yo hacía todo eso. Y cómo te parece que terminé ese Via Crucis y yo de ver que la cosa era en serio, me tocó llamar a un sacerdote bolivariana, al padre Jorge Iván Álvarez, y yo le dije, pues le mandé, pues yo busqué quien le hablara, y yo escribía y díganle, si él no viene a predicar 7 palabras, aquí no hay 7 palabras hoy, porque no hay quien las diga. Padre, a propósito de la Semana Santa, ¿cómo es eso de que un miércoles santo, que hay tanta actividad en una parroquia y demás, a usted le tocó
hacerlo todo en una silla de ruedas o sentado? No sé. Sentado. Miriam, hoy por hoy tengo 55 años, recién cumplidos. Pero cuando a mí me cogió los 45, en Andalucía, en la parroquia de las Victorias. Y el miércoles santo salí a la mayorista a conseguir cositas para el altar del jueves y a proveerme de alimentos para todo el trío pascual, porque en la casa cural comían todos los que ayudaban. Entonces yo tenía que ir a hacer un mercado muy famoso, muy grande, para todo ese trío pascual, para ese fin de semana. ¿Y cómo te parece que en ese miércoles santo estaba pues yo en la mayorista, haciendo toda esa labor, y de un momento a otro yo caí? Me acompañaba uno de esos hijos que hablé que en las parroquias voy conformando, andaba con Santiago, y Santiago pues empieza a reírse pensando que yo estaba payaseando, porque yo he sido muy amigo con ellos de payasear, de gozar la vida, de disfrutar todo esto. Entonces él pensó que yo estaba payaseando y él se puso a reír. Y yo ¿cómo te ocurre yo en este dolor tan bravo que tengo seco de la risa? Pero entonces toda la vida me dijo Cucho. Cuando yo era un muchacho, pero me decía Cucho. Hey, Cucho, es que no me ponga a payasear. Decía, yo no estoy payaseando, algo me pasó. Ya él vio que la cosa era en serio. ¿Y cómo te parece que ahí se me presentó el primer problema en la rodilla cuando tenía 45 años? Me fui de cirugía, la cirugía fue como a los 7 meses. Y esa Semana Santa, el trío pascual, asistido a derecha y a izquierda con 2 muchachos, y todo en una sillita, porque no me pude mover esa Semana Santa, el diablo. De hecho, ya lo han operado 2 veces de la rodilla, ¿no? 2 veces de la rodilla. La primera fue en la parroquia de Andalucía, Las Victorias, y la segunda fue aquí en Copacabana, en Villanueva. La misma rodilla, volvió y cantó. Exacto. Y no solamente la rodilla le ha puesto problema, padre. Usted en este momento está sufriendo un problema muy grave con un ojo. Cuéntenos, ¿qué tiene? Yo en este momento soy paciente oncológico por un ojo. Pero, gloria a Dios, Miriam, voy muy bien con el tratamiento. Yo llegué a tiempo al tratamiento. Ha habido pues un tratamiento muy permanente. Sí, ha generado sus dificultades. Hoy por hoy, fruto de eso, pues un problema en unas raíces de unas muelas, una sequedad en los ojos, fruto de ese tratamiento. Pero voy muy bien. Yo sé que canto victoria. Qué bien, padre. Hagamos una pequeña pausa para hablar del código QR, padre, que es muy interesante que todas las personas lo tengan y puedan ver toda la programación, todo lo que se hace en el canal a través del celular. Del celular. A través del WhatsApp. Sí, los invitamos a que se acerquen al televisor, pongan la cuestión del escaneo, escaneen ese código y allí les sale toda nuestra bandeja, todo lo que el canal ofrece. Ya eso es lo más común en todas partes. Sí, el QR para tener un menú en un restaurante y en muchas partes. En todas partes ya no encontramos en los restaurantes la carta, sino aquí está el QR. Así también ustedes, para que siempre estén enterados de todo lo que suceda en Televid. Pero padre, continuemos. ¿Cómo ha sentido a lo largo de esos 28 años de vida sacerdotal la presencia real de Dios? En mi ministerio. Exacto. A mí no me va a alcanzar la vida para agradecerle a Dios el hecho de que me haya elegido. Yo soy un convencido de que no me llamó por capaz, no, pero me capacitó. Él me capacitó. Él no me llamó porque fuera perfecto, pero me fue perfeccionando. Y estoy en ese proceso de perfeccionamiento que no termina jamás. Soy un hombre de verdad muy enamorado de su iglesia, muy apasionado de la predicación. Para mí, de las cosas más lindas que Pablo VI dijo en su momento, que a propósito fue el pontífice en el tiempo que yo nací en el 68 y el pontífice era Pablo VI, y Pablo VI en aquel entonces se le ocurrió decir que la dicha de la iglesia era la predicación. Y yo casi que le robé esa sigla, ese eslogan a Pablo VI, y yo lo trabajo mucho. Para mí no hay cosa más grande, más dichosa que predicar. Y el Señor lo ha preparado, como usted dice, con hechos muy graves o muy delicados, o no sé, se me va como la palabra exacta para definirlo. A usted le tocó, por ejemplo, ver desde un balcón cómo asesinaban a alguien.
Sí, Miriam, eso me tocó en la parroquia de La Pasión, allá en el Popular en Granizal. La parroquia por delante caía sobre una carrera y quedábamos a nivel, pero por detrás caíamos en un desnivel, Entonces, desde la famosa terraza donde estallaron la cruz cuando yo era objetivo militar, Ajá. desde esa terraza para abajo estaba la ventana de mi pieza. Y estaban en conflicto, en las noches eso era petardos, eso era bala por todos los lados. Y en una de esas balaceras yo sentía los pasos y las cosas, cuando sentí que aquí detrásito, bajando por un lugar que llamábamos Cien Escalas, así lo llamábamos por allá, sentí muchos pasos y sentí una bulla allá abajito en un rincón que había. En ese rincón habían unas casitas, unas puertas de casa, y allí cogieron una víctima, un vecinito ahí a la cuadra de la parroquia, Y entonces a mí se me quedó muy grabado, jamás se me va a olvidar, ver cómo la víctima le decía al verdugo, en la cabeza no, por la cucha, palabras muy trascendentales. Esas fueron sus últimas palabras. O sea, él ya sabía que iba a morir. Igual le dieron el balazo en la cabeza. El changonazo, Miriam, changonazo. Padre, qué horror uno tener, Sí. poder presenciar algo así. Pero como así. usted decía, el Señor lo va preparando porque pueden venir cosas peores, ¿cierto? Sí, cosas peores. Ahí me tocó ver eso desde el balcón. Ahí le pegó el changonazo en la cabecita. Fíjate cómo queda una cabeza después de un changonazo. Desde arriba lo puse en las manos de Dios, aunque despuesito bajé. Pero te cuento, era tan dura la guerra que el verdugo también me tocó enterrarlo antes de venir. Por Dios. Padre, ¿por qué ese amor tan grande que usted tiene al Corpus Christi? Miriam, la Eucaristía es el centro de la iglesia. Es que sin Eucaristía apague y vámonos, no hay nada más que hacer. La Eucaristía es el centro, y como yo fui un pichoncito de cura en la Iglesia de la América, acompañado por curas tan santos y tan buenos, recuerdo el padre José Salazar, que a propósito te cuento, abuelo de pájaro, un don de Dios en mi familia, porque fíjate que siendo el párroco del sagrario, casó a papá y mamá. Ajá. Ya después lo pasan del sagrario y por cosas de la vida llega a la América, ya me encuentra a mí un bebé, allí me bautiza en la América, él mismo me va a dar la confirmación, él mismo me va a dar la primera comunión. Entonces Monseñor José Salazar acompañó mucho mi proceso y a él sí que le aprendí cositas. Y yo pienso que a todos los sacerdotes santos y buenos que hubo en la América, en todos era constante ese amor inmenso a la Eucaristía, Miriam, inmenso. Allá aprendí ese amor. Precisamente al Corpus Christi usted le debe que ayudar a superar ese temor, ese miedo que le dio cuando supo que tenía cáncer en un ojo, ¿verdad? Exacto, Miriam, ve. Cuando ese amor a la Eucaristía me llevó a ser muy famoso, sobre todo en las dos últimas parroquias, porque en la primera las calles no se prestaban, me llevó a ser famoso un Corpus Christi. Yo tiraba la casa por la ventana con ese corpus, porque era la fiesta de Jesús Eucaristía. Entonces yo le hacía una carroza, como vi que la hacían en Roma, sobre todo en tiempos del Papa Benedicto, que también le dio un valor a ese corpus miedoso en Roma. Entonces yo me pongo a hacerte esa carroza, en una carroza iba el sonido, en otra carroza iba Jesús Eucaristía, y en toda esa procesión era un diálogo con Jesús, no era una rezadera, no era una rezadera, era una conversadera con Jesús, así como has visto las horas santas en el canal. Ajá. Que es conversar y conversar con Él, porque yo sé que Él me está escuchando y yo sé que allí no hay algo, sino que hay alguien, y ese alguien es Él. Y allí hago ese Corpus Christi. Entonces cuando llegó la pandemia, en la parroquia pensaron que no iba a haber Corpus Christi porque estábamos confinados. Ajá. Entonces, como estábamos confinados, la gente pensó que no. Entonces yo les dije a todos por redes, sí va a haber. Yo voy a pasar común y corriente por todas sus calles con Jesús Eucaristía, ustedes salgan desde la ventana salen y lo alaban y lo bendicen. Entonces en la casa me decían, pero Fernando, no lo hagas este año, fíjate que estás enfermo, lo del tema del ojo. Y yo, por eso lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque yo sé que cada que yo coja la custodia y lo ponga en este ojo, Él va a sanar. Y así lo dice Miriam, así lo hice.
Y así fue. Y así fue. Tiene el problema, pero ya está con paz. Sí, yo tengo el problema, tengo mucha paz y sé que quedo en tratamiento para toda la vida, como me dice la doctora Marcela, yo quedo con tratamiento para toda la vida, pero estoy en paz. Padre, ¿cómo le ha ido cuando antes de ordenarse usted tuvo ese temor tan grande de ser sacerdote, pero ser un hombre solo? ¿Cómo maneja la soledad hoy en día después de 28 años de vida sacerdotal? Aprendí en el día a día a encontrar tanto en la soledad a Dios que hasta te cuento, Miriam, me acuesto muy tarde todos los días y me levanto muy temprano todos los días. De hecho, me llamó la atención que un día Monseñor Ricardo me dijo eso. Es que usted duerme muy poquito, usted debiera dormir más. Entonces yo le decía, pero usted cómo se dio cuenta, pues debe ser que me ve en línea y lo demás, que usted también trasnocha mucho. Entonces los que somos de Dios somos muy trasnochadores. Entonces en la noche leo, en la noche le saco sustancia a la palabra del día que viene, a la palabra de Dios, a la liturgia. Y en la madrugada, 4:15, 4:30, fruto de lo que analicé antes de dormirme, escribo todos los días una oración, una pildorita, que a ti te llega ya desde que nos conocimos. A mí me llega a mi WhatsApp. A tu WhatsApp te llega. Y yo todos los días construyo esa pildorita y yo sé que esa pildorita es el rezo de mucha gente que no sabe rezar o que no le queda tiempo de rezar. Padre, ¿qué le falta por hacer? ¿Qué no ha hecho en todo este tiempo en que usted es sacerdote? Miriam, desde la pandemia todos tenemos que tener claro que las fugaces no son las estrellas sino nosotros. No sabemos cuánto tiempo nos queda. A mí me parece muy particular que del grupo mío, que nos ordenamos hace 28 años, ya 29 ahorita el 10 de diciembre, nosotros tenemos 7 difuntos ya. Somos de pronto el grupo que más difuntos tiene. Entonces yo te digo una cosa, no sabemos qué tiempo nos queda, pero que el tiempo que nos quede sea para amar a Dios y para servir. Yo pienso que mi vida ha sido una travesía de fe, de servicio y de amor. Servir. Ahorita, al final del año, me toca de nuevo presentármele al señor arzobispo, a recibir de nuevo una tarea, a recibir un envío, y espero que el Señor me acabe de reconstruir para llegar el año entrante con muy buenas fuerzas a una nueva comunidad parroquial, Miriam. Así es, y que esa nueva comunidad parroquial le dé oportunidad de seguir con el canal, de seguir acompañando a mi dulce compañía, tu dulce compañía, perdón, ¿cierto? Sí, tu dulce compañía, con Alejandro Morales, y bueno, y los retiros espirituales y todo lo que se realiza acá. Sí, ya nuestro director Juan Carlos Grefester inclusive me dijo lo mismo, me dijo, Luis Fernando, de todas maneras, ojalá que cuando retomes parroquia no nos dejes. No, yo creo que con la ayuda de Dios no. Hay que organizar las cosas, el tiempo y seguir ayudando acá. Me llama mucho la atención y agradezco mucho a la gente cómo le ha gustado la hora santa. Esa hora santa no es otra cosa más de ese amor que le tengo inmenso a Jesús Eucaristía. Qué maravilla, Padre. Pues muchísimas gracias por haber estado en este programa. Se nos quedaron muchísimas cosas, pues una vida es imposible pasarla en 44 minutos que dura este programa en sus 2 espacios. Pero bueno, como se me olvidó preguntarle, Padre, es tan bonito como su papá dejó el trago un mes antes de que usted se ordenara y lo acompañó y lo ha acompañado durante todo su recorrido por las diferentes parroquias, ayudándolo, colaborándole, ¿no? Pero sí, bueno, Miriam. Se nos acabó el tiempo, pero bueno, algún día hablaremos a eso. Ahí lo dijiste y ahí quedó el testimonio. Un mes me faltaba para ser sacerdote, cuando fue su última rasca, su última borrachera, y convertido se dedica a caminar conmigo parroquia a parroquia. Al ver que usted se iba a entregar al Señor, ¿no? Sí. Qué bonito, Padre. Dios lo bendiga, Padre. A ti también, Miriam, mil gracias. Muy amable. Y a ustedes también, que el Señor los bendiga. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre. Y esperemos a que el Señor nos regale la próxima semana un invitado tan lindo como el Padre Luis Fernando Palacio. Que estén muy bien.